Ok, muy buenas noches a todos los internautas que nos están escuchando, que nos siguen de sus diferentes plataformas digitales. Hoy es domingo 5 de julio, estamos en un periodo distinto, en un contexto diferente, porque estamos viviendo una pandemia y estamos en aislamiento en todo el territorio nacional y en diferentes partes del mundo. Quiero empezar recordando y felicitando a todos los tarijeños, a la ciudad, al departamento de Tarija, porque ayer se recordó 4 de julio la fundación de este hermoso departamento. Y quiero hacer referencia a uno de sus máximos exponentes en literatura infantil, el ciudadano tarijeño Óscar Alfaro, un gran literato que escribió muchas obras, especialmente para la niñez boliviana, muy reconocido, y uno de sus más grandes éxitos, si ustedes se recuerdan, es la poesía El pájaro revolucionario, que está plasmado en 100 poemas para niños. Yo me acuerdo porque los recité cuando tenía 6 años en el colegio. Entonces, un saludo para todos los tarijeños, para esa hermosa ciudad. Eh, Sin más preámbulo, quiero empezar este conversatorio, el sexto. En esta cuarentena tuvimos a muchos personajes que nos honraron con su participación. Lo tuvimos al licenciado Arce Catacora, a Adriana Salvatierra, tuvimos a Oscar Barriga, a Brenda Segovia, ¿ya? Y a muchos otros que nos acompañaron. Continuamos, tenemos hoy invitados distintos, invitados desde la ciudad de La Paz. Nos apoya también comentaristas como Mireya de Valle Grande. Tenemos desde Santa Cruz a la candidata por la juventud cruceña, Elba. Quiero saludar eh, muy cordialmente a Gabriel Villalba, que estará participando en este conversatorio desde la ciudad de La Paz. Gabriel, buenas noches. Un gusto tenerte en esta plataforma a nivel nacional, desde la página de Rebeldía Popular. Vamos a estar compartiendo, después voy a hacer una reseña de tu persona. Quiero saludar a Elba Guarachi Cruz, candidata por la juventud cruceña, por el movimiento socialismo, una candidata joven de la Universidad Pública de Santa Cruz, y estará también exponiendo su pensamiento en este conversatorio. Y quiero saludar a la que nos acompaña siempre y que está participando desde hace mucho conversatorio, desde la ciudad de Valle Grande, la doctora Mireya. Mireya, buenas noches. Gracias, Rodrigo. Muy buenas noches. Primeramente, agradecer a todas las personas que nos están siguiendo en esta transmisión. Y luego dar la bienvenida a nuestra compañera Elba Guarachi, quien es candidata a senadora por el departamento de Santa Cruz. Decirle que es un gusto tenerla esta noche acá con nosotros. Asimismo, dar la bienvenida al compañero Gabriel Villalba. Es un placer tenerlo esta noche acá. Sabemos que es un analista político muy reconocido en el país y a nivel internacional. Gracias a estas personalidades vamos a poder tocar lo que son puntos importantes para la juventud, sobre todo en esta cultura actual que estamos pasando, ¿no? Gracias, gracias Mireya. Entonces, voy a explicar rapidito cuál va a ser la metodología. Van a exponer 10 minutos cada uno de nuestros invitados. Va a empezar la candidata Elba Guarachi. Tiene 10 minutos para exponer. Después continúa nuestro invitado especial, Gabriel Villalba. Y vienen las rondas de preguntas cruzaditas que va a estar haciendo Mireya y mi persona. Y vamos a hacer después un cierre final, un análisis, unas conclusiones de todo lo que se habló en esta noche. Quiero mandar saludos. Me están enviando saludos en esta noche a todas las juventudes del norte integrado. De la Universidad Gabriel René Moreno nos mandan saludos, de la Universidad Udabol, nos mandan saludos también para Gabriel Villalba, nos están mandando saludos para Gabriel Villalba, saludos para Elba Guarachi, muchas gracias a todos los que nos siguen, estamos en este conversatorio, el sexto, en esta pandemia, en este contexto diferente. Siempre ha sido uno de los objetivos principales de estas charlas, poder sembrar en la juventud principalmente el pensamiento crítico. Ese pensamiento crítico que nos lleva a poder avanzar, pero a ser autocríticos con nosotros mismos. Bolivia vive un contexto diferente. Como decía el anterior conversatorio, hacía referencia a lo que decía José Ramonet, que es más que una crisis
de salud. Esto es un hecho social en sí, mundial, y Bolivia también está viviendo su propio hecho social en sí, con sus particularidades, sus irrupciones y sus luces. Por lo tanto, la política tiene la virtud, tiene que tener la capacidad ya de poder encontrar esas luces. Y para eso son estos conversatorios, para que nuestros invitados, en función a su pensamiento, puedan profundizar las salidas que tenemos como país, las alternativas. ¿Para qué? Para mejorar la democracia y para encontrar un buen puerto a la crisis que estamos sometidos en este momento. Querida Elba, te doy la bienvenida nuevamente. Tienes 10 minutos para poder exponer. El tiempo es tuyo a partir de este momento. ¿Cómo están? Muy buenas noches, Rodrigo Bustillo, gracias por el espacio. Gabriel Villalba, un saludo desde Santa Cruz, y también a la que nos acompaña, perdón, no lo veo su nombre. Un saludo a todos ustedes por acompañarme también. También saludarlos a todos los jóvenes que nos escuchan a través de su medio. Entonces, en esta oportunidad me voy a tomar la molestia quizás de analizar un poquito la ley 342 que tenemos, y es una ley en base a las grandes luchas que han realizado nuestros jóvenes desde el 2002, 2003, 2004, y que es promulgada recién en el año 2013. Entonces, creo que es una ley que ha sido un gran logro para todos los jóvenes, ya que muchos países latinoamericanos no cuentan con esta ley. Sin embargo, nosotros hemos podido respaldar a los jóvenes con esta ley que especifica sus derechos, sus deberes y responsabilidades. Es una ley que está en base al marco jurídico que es la Constitución Política del Estado. En su artículo 48 y 49 establece que podemos estar, que somos un sector vulnerable que carece de políticas, y que es a raíz de ello que se lanza esta ley para que nosotros podamos tener el espacio de decisión en cuanto a nuestras necesidades, siendo así de que esta ley no solo nos proporciona derechos, también deberes dentro de nuestros derechos, inclusive establece derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales. Entonces, creemos de que a raíz de todo esto, inclusive tenemos un Consejo Plurinacional del Estado que desde el 2013, en el momento de su promulgación, ha venido trabajando por el respaldo y por la peregrinación de aquellos jóvenes que de alguna manera tienen problemas o sufren alguna necesidad en el ámbito de la salud, la educación, el deporte, la cultura. Entonces, creemos de que este ha sido un avance. Sin embargo, también creemos de que sufren diferentes falencias, de que además de las falencias, también podemos enmendar de alguna manera vacíos jurídicos que quizás no han podido satisfacer y representar y aglutinar a todos los jóvenes. Dentro de ello, como jóvenes y como juventud de la regional urbana de Santa Cruz, hemos podido quizás de alguna manera enfocarnos desde la aplicación a jóvenes. ¿Desde qué edades aplica esto? Según la ley 342, tenemos entendido que los jóvenes comprenden entre los 16 y 28 años. Entonces, hacemos una enmienda o una sugerencia de modificación en esa parte, ya que los jóvenes de 16 años, con relación a los jóvenes que comprenden 24, 25, 26 años, no tuvieran las mismas necesidades. Por ende, las políticas no van a proporcionar o no van a tener la misma satisfacción en este conglomerado o en este grueso de sector. Entonces, a raíz de eso es que también podemos reconocer que este Consejo Plurinacional de la Juventud ha venido trabajando, y hemos visto el desarrollo tanto en cuanto a la salud,
sobre la prevención sexual y prevención y también la orientación reproductiva. Entonces, ese es un trabajo que ha venido desarrollando los diferentes consejeros que está conformado o que de dónde sale quizás estos consejeros. A raíz de eso tenemos 33 organizaciones sociales de las cuales han salido nuestros consejeros a nivel nacional, y dentro de los consejeros están compuestos por organizaciones como las Bartolinas Sisa, las Únicas, los petroleros, la FEJUVE, los constructores. Entonces creemos de que ha podido aglutinar a diferentes sectores. Bueno, yo creo que también de alguna manera, para no seguir solo con una ley que quizás no nos representa todos nuestros derechos y nuestras inquietudes, quiero también decir de que como candidata del sector de la juventud estamos proponiendo la creación del ministerio, ya que la población votante hoy por hoy, según los datos del año 2019, según el padrón electoral, ocupamos el 33%, puesto que es una población segmental que va a determinar y va a determinar el rumbo de nuestro país. Entonces, creo que es fundamental que nosotros los jóvenes tengamos no solo una ley, sino que también tengamos un ministerio, que está a la propuesta del Movimiento al Socialismo, en consenso con los diferentes jóvenes de tanto provincias como de la regional urbana. Eso sería en primera instancia, para que en la segunda instancia vaya desarrollando un poquito más, introduciéndome dentro de la ley. Muchas gracias, querida Elba. Bien, Elba hizo una introducción de su exposición. En realidad tenía un poquito más de tiempo, pero bueno, lo vamos a adaptar. Tenemos que ser versátiles. Yo me olvidaba de hacer referencia a algo importante en la presentación de Elba. Elba, ¿me corrige? Elba egresó de la carrera de Ciencias Políticas de la Gabriel René Moreno, y nos pasaron el dato que Elba se graduó por excelencia. Es la mejor alumna de la carrera de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Por lo tanto, es un hecho bien relevante, es importante indicar de que tenemos a una de las mejores alumnas de la Facultad de Jurídica de la Gabriel René Moreno como candidata, jovencita, ya, y graduada por excelencia. Eso es importante porque le agrega valor ya a la participación política. Querida Mireya, continuando, ¿puedes hacer la presentación de nuestro invitado especial? De Gabriel, del compañero Gabriel Villalba, ¿no? Tengo entendido que es analista político, es de la ciudad de La Paz. Ha estado en muchas conferencias a nivel internacional, es militante activo del movimiento al socialismo. Creo que posee bastante experiencia en este tema de análisis. Quizás con este tema él nos pueda ayudar explicándonos algunas dudas sobre la juventud que estamos pasando ahora por esta coyuntura, ¿no? Querido Gabriel, buenas noches. Buenas noches. Un saludo cordial desde la ciudad de La Paz, Chuquiago Marca, a Rebeldía Popular. Muchas gracias por la invitación. A Juventudes del MAS también, de Santa Cruz, a ti, Rodrigo, Mireya, Elba. Un saludo fraterno desde La Paz, contento de compartir con todos ustedes el día de hoy para analizar este tema que es fundamental, ¿no? El rol de la juventud boliviana ante un proceso político como el actual. Creo que es importante que entendamos también a cabalidad esta ley que nos hacía referencia a la candidata Elba, ¿no? La 342 es una ley bastante completa que no se la ha podido también establecer en su parte adjetiva de forma adecuada, ¿no? Yo he sido consejero del Consejo Plurijuventud. Todavía soy joven, según la ley, según el artículo 7 de la ley 342, ya que te determina el artículo 7 precisamente que uno es joven en Bolivia de los 16 a 8 años. Yo actualmente tengo 27 años.
Y pues como les dije, he sido miembro del Consejo Plurinacional de la Juventud y he podido ver de cerca la aplicación de esta ley 342 y cómo también hemos tenido limitaciones desde las organizaciones juveniles para plantear las políticas ante los consejos interministeriales, ¿no? Ni tampoco solamente una formación política. Creo que el tip revolucionario que nos dio el compañero Morales en determinado momento fue esa conjunción de la formación técnica, pero también de la formación política. No sirve de nada una persona que es estrictamente política, ni tampoco sirve de nada una persona que es estrictamente técnica o tecnócrata, ¿no? Tiene que conjuncionarse estas dos virtudes para plantear un profesional de excelencia, un joven de excelencia que desarrolle en lo posterior políticas públicas para la juventud y para todo el país, porque a veces se trata de encasillar mucho a la juventud sin entender que los problemas de la juventud también son transversales, también son unas del orden estructural, superestructural, como dice ahí Antonio Gramsci. Entonces, tenemos que también entender que así como en determinado momento se ha peleado en Bolivia por cuotas de poder para las mujeres, en este tema y en esta lucha histórica de nuestros pueblos por el género, recordemos que en Bolivia antes era por cuotas, ¿no? Cada partido tenía que tener cierta cuota de porcentaje de mujeres en sus listas y demás. Y hoy hemos avanzado a la paridad, ¿no? Es decir, si tú tienes un candidato titular hombre, tiene que haber obligatoriamente un candidato suplente mujer y viceversa. Si hay un titular mujer, un suplente tiene que ser hombre. Llegar a este desarrollo en la equidad y igualdad de género de nuestro país ha conllevado diversas luchas de muchas mujeres de diferentes sectores sociales que han plasmado lo que hoy tenemos en Bolivia, que es la paridad, ¿no? Pero ¿qué hemos hecho desde la juventud? Desde la juventud han existido así colectividades tan fuertes como esa lucha por el género para entablar, por ejemplo, y sería una propuesta legislativa bastante interesante, que de acuerdo al último padrón electoral, el 40% de ese padrón electoral son jóvenes. Es decir, que en las listas de todos los partidos debería, por un sentido lógico, tener también un 40% de candidatos jóvenes en nuestras listas. Hablo de todos los partidos que están participando de las elecciones. ¿Hemos logrado esto como juventud? No, evidentemente no lo hemos logrado. La cantidad de jóvenes en nuestras listas, de todos los partidos, en promedio es de entre el 5 y el 10% del total de listas. Entonces tenemos una carencia histórica y una lucha que tenemos que afrontarla desde el sentido de empoderar a los jóvenes y no solamente como una discriminación positiva, ¿no? Soy joven, me tienen que dar oportunidades, no, sino se trata de una lucha por posicionarnos a partir del conocimiento y de imponer nuestros valores de la juventud, como dice el profesor Boaventura de Sousa Santos, y empezar a plantearnos nuevos valores de la juventud. Si el 40% de nuestra sociedad es joven, entonces el 40% de la visión de nuestra realidad social es totalmente diferente a la del resto de la población adulta, ¿no? Nosotros vivimos en una sociedad machista, y eso hay que decirlo categóricamente. Vivimos en una sociedad adultocentrista, donde te dicen eres joven, no tienes experiencia y tienes que estar limitado a funciones periféricas. Yo he podido ser joven a mis 24 años. He sido jefe de división en la administración pública a mis 24 años por la capacidad profesional y también por la afiliación política que tengo. Y me ha costado mucho, ¿no? He tenido que desarrollar una personalidad fuerte porque, como decimos vulgarmente acá en Bolivia, en La Paz particularmente, te tratan de changuear, ¿no? Porque te ven joven. Era el jefe de división más joven. Entonces, evidentemente, ha sido un reto personal de formarme a mí mismo, estar a la altura y todavía ser superior a las personas que tenía al lado mío, pero también desarrollar una personalidad fuerte de no dejarnos, como decimos aquí, changuear por las personas adultas, ¿no? Entonces, es una doble responsabilidad que tiene la juventud boliviana y sin duda desde el movimiento al socialismo se han brindado diversas oportunidades, es por eso que tenemos candidatos jóvenes, concejales jóvenes, hemos tenido alcaldes jóvenes, pero no ha bastado, ¿no? No ha bastado porque no es solamente otorgarle los espacios a la juventud, es que esa juventud, una vez otorgados los espacios, demuestren su capacidad. Eso es lo fundamental. Ahora bien, Bolivia ha vivido
desde el 2019, una subversión del orden constitucional vigente. Se ha impuesto, se ha autoproclamado la señora Jeanine Áñez en contravención a los artículos 161 y 169 de la Constitución Política del Estado, en una asamblea legislativa prácticamente vacía, en contravención de nuestra Constitución que especifica precisamente los límites de la prelación presidencial, en una sede de gobierno, La Paz, y yo estaba acá, sigo estando acá en La Paz, que tenía tanques de guerra, tanquetas militares, helicópteros militares, aviones de guerra sobrevolando la ciudad de La Paz para que un general de las Fuerzas Armadas, como ha sido Calimán, le ponga la banda presidencial a Jeanine Áñez. No hay mayor muestra de que vivimos en una dictadura que esa imagen tétrica, de que tengamos a los militares pues ahí posicionando a una presidenta, entre comillas, transitoria. Y todavía los medios hegemónicos de comunicación trataron de legalizar y de legitimar y de naturalizar esta posición, llamándola presidenta constitucional. Como les dije anteriormente, no puedes llamar a una señora presidenta constitucional cuando ni siquiera ha cumplido el reglamento básico de la Asamblea Legislativa Plurinacional que te establece el quórum necesario correspondiente para entablar una asamblea, ¿no? Más allá de ello, la juventud ha sido manipulada. La juventud boliviana, esta revolución denominada pitita, no es culpa de los pititas, es culpa de la gente que los manipuló. ¿Y quiénes los han manipulado? Los han manipulado y engañado una casta política, una vieja lógica y una vieja forma de hacer política expresada y materializada a través de políticos como Tuto Quiroga, Carlos Mesa, Camacho, que es heredero de Branco Marinkovic. Recordemos que Camacho no es ningún aparecido en la política. Camacho también es, Luis Fernando Camacho, es heredero de Branco Marinkovic, que el 2008 gestó todo lo que fue la media luna y el golpe cívico prefectural. Esas mismas lógicas del 2008 han sido las que se han impuesto en nuestro país el 2019. Esas mismas lógicas coloniales, esas mismas lógicas violentas. Recordemos lo que pasó con la alcaldesa de Vinto, recordemos lo que ustedes han vivido en Santa Cruz con el Flaco Borda, la quema de la casa de campaña del MAS. Entonces, todas esas viejas lógicas racistas, violentas, fascistas, son las que se han impuesto en Bolivia con Luis Fernando Camacho, y la juventud ha sido engañada, ¿no? Pero ¿por qué esta juventud centennial y millennial ha sido engañada? Porque precisamente ha sido esta juventud la que ha conocido a un solo presidente, ha conocido únicamente a Evo Morales, ¿no? Imagínense un muchacho, una muchacha que ha nacido el año 2000, que ha nacido en 1999, ya tiene 18 años, 19 años, 20 años. En primero básico ha conocido solamente a Evo Morales presidente. Después de 12 años, saliendo del colegio, siendo bachiller, solamente ha conocido a Evo Morales de presidente. Es por eso que en su mentalidad ha calado todo ese viejo discurso y esa retórica que nos machacaban todos los días de que Evo es un dictador, de que Evo quiere eternizarse en el poder, de que Evo quiere prorrogarse como un rey, y los chicos se han creído esa mentalidad interpuesta por los políticos tradicionales e interpuesta por los medios hegemónicos de comunicación y por las redes sociales, por supuesto, ¿no? Ese engaño, se han comido ese engaño. Y han sido estos chicos los que han creído en eso y se han movilizado. Esa ha sido la revolución pitita, un engaño, una ficción. Y posteriormente han sido estos mismos chicos los que han podido comparar y vivir en carne propia lo que había sido el gobierno de Evo Morales, con toda la bonanza económica, versus los casi 8 meses de Jeanine Áñez, con un gobierno totalmente desastroso que nos ha llevado al país a su situación más caótica que actualmente la tenemos. Han comparado ya. Estos chicos que no conocían otro gobierno que sea Evo Morales, hoy ya conocen lo que es el gobierno de Evo Morales y lo que es el gobierno de Jeanine Áñez y realizan la comparación lógica y dicen, pucha, realmente le hemos fregado, ¿no? Le hemos fregado peleando para encumbrar en el poder a Jeanine Áñez. Y pues esto es lo que está pasando, y ante esa disyuntiva histórica es la obligación que nosotros tenemos como jóvenes de prepararnos y estar a la altura de la historia. Con eso intervengo en esta primera parte. Gracias Gabriel Villalba, desde la ciudad de La Paz, nos acompaña analista, nuestro invitado especial. Gabriel, muchas gracias por tu primera participación. Bien, como lo hemos movido, el formato es así, tenemos que ser dinámicos. Vamos a dar una segunda parte a nuestra invitada en Santa Cruz, Elba Guarachi. Tienes la palabra para poder intervenir por segunda vez. Por favor, que la segunda vez sea un poquito más corto. ¿Por qué? Porque hemos cambiado ya la dinámica. Elba. Quiero aprovechar, mientras Elba se
Hola, entra en audio, mandar saludos a todos los que nos están saludando desde su plataforma, desde su página, mandar saludos a las juventudes del Guarnes, juventudes de La Guardia. Muchas gracias a todos los que nos sintonizan. Estamos en este sexto conversatorio, estamos hablando de la perspectiva juvenil en este contexto. Nos acompaña desde la ciudad de La Paz Gabriel Villalba, un hombre joven, un analista político, que tiene muchas repercusiones, sus comentarios en toda Bolivia, y nos acompaña a Elba Guarachi de Santa Cruz, una candidata joven. Querida Elba, tienes la palabra para exponer la segunda parte de tu exposición. Bueno, hablando un poquito del rol de la política, bueno, del rol de los jóvenes en la política, realmente creo que ha sido una lucha, pero que hasta la actualidad aún no somos tomados en cuenta, y eso lo vemos no solo dentro de nuestras estructuras o fuerzas políticas, eso lo vivimos, yo creo, todos los jóvenes, y creo que lo que va a respaldar de alguna manera que nosotros los jóvenes tengamos esa importancia es la unificación con jóvenes, así sean de otros partidos políticos, pero que llevemos un mismo interés y una misma necesidad. Y yo el otro día hablaba con jóvenes inclusive de otros partidos políticos que tenían las mismas necesidades. Hay organismos internacionales que prácticamente trabajan en posicionar a los jóvenes, en poder darle esa potestad, y lo decía Gabriel, de que no solo hay que darle de todo al joven, sino que también estos jóvenes sean preparados y tengan la capacidad. Pero creo que ya es hora, según las luchas que hemos tenido los jóvenes del movimiento al socialismo, hemos venido peregrinando tanto dentro de nuestros partidos como fuera de nuestros partidos también, con esta lucha de ser representados, de ser escuchados, y creo que ahora estamos tomando un avance muy fundamental ya con una propuesta que lo hemos analizado esta mañana durante una reunión de candidatos del departamento de Santa Cruz, del movimiento al socialismo, para poder de alguna manera avanzar en darle ese espacio a los jóvenes, y que realmente los que dirijan los jóvenes desde un ministerio. Pero ya que viendo la situación de que ahorita tenemos o dependemos de un Ministerio de Justicia que tiene colapsado prácticamente con 4 viceministerios, creo que somos un sector que requiere mucha atención por parte del gobierno. Actualmente tengo entendido que ha paralizado y no se está haciendo ningún avance en el Consejo plurinacional. Tal vez de alguna manera Gabriel Villalba nos va a hablar un poquito de eso, pero tengo compañeros que también son y no se están realizando nada en lo absoluto. Entonces, esta lucha constante de los jóvenes en poder ser representados, creo que lo han venido haciendo en diferentes países, y ahí está el país ecuatoriano que viene también realizando. Está el país de México, que tiene también una ley de la juventud, que quizás tienen una ley un poquito más específico y más quizás, por ejemplo, en México la ley de la juventud abarca desde los 16, desde los 14 años, perdón, hasta los 18 se considera jóvenes menores de edad, y desde los 18 a los 29 años jóvenes mayores de edad. Entonces, considerando y viendo esa situación, quizás podríamos de alguna manera modificar, pero sin duda alguna nuestro presidente, y yo lo llamo así porque para nosotros los del movimiento al socialismo y los que creemos de esta manera, para nosotros sigue siendo el presidente Evo Morales, ha realizado muchos cambios. La inclusión no solo ha estado respecto a los jóvenes, que es un sector que hoy en día Bolivia tiene un grueso o en una gran cantidad dentro del padrón electoral, también la inclusión de los pueblos indígenas ha sido fundamental, la inclusión también de los sectores vulnerables, como podríamos llamar tal vez las mujeres, en el tema de las mujeres
La ley 348 ha favorecido de gran magnitud y creo que aún nos faltan muchos desafíos y este golpe que hemos atravesado prácticamente está impidiendo de que se sigan avanzando en esa parte, ¿no? Tal vez igual hemos tenido muchas leyes que hoy en día, por ejemplo, la discriminación está volviendo. Acá en Santa Cruz vemos mucho y con mucha frecuencia una lucha constante de nuestro presidente que ha venido realizándolo y ahora de nuevo estamos en retroceso, ¿no? Igual por lo mismo decía en el ámbito de la juventud. Entonces creo que necesitamos recuperar esa representatividad y más que recuperar, creo que necesitamos dar el avance que hemos venido realizando. Como movimiento al socialismo hemos promulgado, inclusive en algunos años hemos llegado a promulgar más de 123 leyes de manera anual, siendo así que lo hemos hecho, hemos triplicado lo que se hacía antes. Y no solo implicaba incluir o promulgar leyes, sino que también esto pueda llevar a una identificación única en Latinoamérica. No olvidemos que nuestra constitución, la constitución política boliviana, es una constitución única con identidad propia que no todos los países lo tienen. Creo que por las mismas vías van Ecuador, Perú en la misma instancia y somos a nivel internacional somos un referente por esa situación, por la inclusión de estos sectores, no solo de la juventud, de las mujeres, de los indígenas o de los discapacitados. Ahí está igual la capacidad de nosotros que nos han dado, o la posibilidad, perdón, que nos ha dado este gobierno de poder participar con la paridad y la alternancia. No olvidemos que también tenemos una ley, inclusive, que es única en el mundo, la ley contra el acoso y la violencia política, por ejemplo, es una ley que se lo ha debatido en diferentes países, Ecuador, Colombia, Perú, Nicaragua, son países que vienen quizás refiriéndose a Bolivia o admirando el horizonte que estamos tomando como país y en ese sentido esa ley, por ejemplo, es única, nosotros solo lo tenemos y yo creo que hay que dar ese avance que nos merecemos los jóvenes. Ahora mismo estamos luchando por poder consolidar este ministerio y ojalá de alguna manera se dé. Creo que debería ser manejado por los jóvenes este ministerio y no solo como lo venían haciendo antes con dependencia del Ministerio de Transparencia en muchas oportunidades, con dependencia del Ministerio de la Presidencia, que ahora sí creo que esto en diferentes encuentros del movimiento al socialismo de juventudes hemos planteado y hemos coincidido de que ya ahora respaldar aquellas luchas que se venían haciendo desde el 2002, 2003, 2004 y que merece ser continuado. Muchas gracias, querida Elba, por tu segunda presentación. Estamos en este conversatorio, tenemos invitados especiales y estamos escuchando el pensamiento que ellos tienen respecto a la juventud, respecto a este contexto distinto que estamos viviendo. Bien, vamos a continuar con Gabriel, pero antes de eso quiero explicar un poquito esta parte que vamos a entrar, porque hemos modificado un poco la metodología. ¿Ya? Y querido Gabriel, Mireya te va a empezar a hacer ya algunas preguntas y ya tus exposiciones las vas respondiendo en función a las preguntas que ella te haga, por favor. ¿Ok? Mireya, a partir de este momento ya tienes tú las palabras para poder hacer las preguntas. Okay. Empezamos con Gabriel, por favor. Ok, la primera pregunta es, ¿cómo debería o cómo debe entender la juventud en este momento político? ¿Te escucho? Bueno. ¿Cómo debería entender la juventud sí, te escucho, este momento te escucho. Gracias, político? Mireya. Perfecto. Este momento político actual que estamos viviendo tiene como un protagonista fundamental la juventud, pero la juventud no es un ente homogéneo, no todos los jóvenes son iguales entre sí, es
una población heterogénea, ¿no? Así como hay jóvenes del ámbito rural, del ámbito urbano, hay jóvenes con múltiples necesidades, con múltiples carencias, hay privilegiados por una condición de clase, ya que el sentido de clase está transversalizado a todas las etapas biológicas del ser humano, ¿no? Entonces, tenemos que entender esta dimensión de la juventud bajo su posicionamiento de clase, de sentido de clase, de connotación de clase. Y en función a ello, por eso nuestra adscripción al movimiento al socialismo, porque precisamente reivindicamos los valores y la generación de igualdad de oportunidades a todos esos jóvenes que históricamente han sido relegados por su misma condición de clase, ¿no? Entonces, sin duda, ya lo he dicho en la anterior intervención, el padrón electoral actual tiene un 40% de jóvenes. Ante ese 40% de jóvenes, sin duda, ser joven en Bolivia representa un capital cultural altamente preponderante. Pero más allá de ello, también representa múltiples desafíos para pensar y repensar nuestra realidad social. Como les dije anteriormente, los jóvenes han sido manipulados para generar esta revolución pitita y adscribirse a esas logias cívicas de Santa Cruz, a esos círculos racistas y fascistas, policiales y militares para tumbar al gobierno del presidente Evo Morales. Y como así de fácil han sido manipulados los jóvenes, actualmente nos hemos dado cuenta también que tenemos que empezar a generar las estrategias y las lógicas para no volver a ser manipulados ni por un lado ni por el otro, ¿no? Ante ello, sin duda, un factor preponderante ya como propuesta que seguramente lo llevará a la Asamblea Legislativa Plurinacional nuestros candidatos del Movimiento al Socialismo, tiene que ser la democratización del Internet. Imagínense que todos nuestros compañeros del campo, que todos nuestros compañeros de la ciudad, de los sectores periféricos, de los sectores urbanos alejados, tengan acceso a Internet. Imagínense lo importante que hubiera sido eso al momento del golpe de Estado que también se ha desarrollado a través de las redes sociales. Imagínense lo importante que hubiera sido la democratización total del acceso al Internet actualmente, en épocas de pandemia. No tendríamos ese problema que tienen los universitarios del acceso al Internet, ¿no? En sus casas, o que tengan que gastar megas, o que tengan que gastar gran cantidad de Internet para realizar sus estudios universitarios, sus estudios de colegio, primarios, secundarios. Sin duda nos ha faltado eso y hay que ser críticos con ello, ¿no? Qué lindo sería que tengas Internet en tu casa, salgas y en la plaza también tengas Internet, en Internet gratuito. Ese es el sentido de democratización de los accesos básicos y ya el Internet se considera un acceso básico. Otro problema fundamental de la juventud ante este camino político de las elecciones que hemos escogido todos los bolivianos y que se tiene que llevar a la Asamblea Legislativa Plurinacional es fundamentalmente el hecho de la educación. ¿Cuántos jóvenes salen de la universidad y les piden 2 años, 3 años de experiencia? Y todavía no les cuantifican las pasantías, no les cuantifican los trabajos que han tenido previos a sacar su título en provisión nacional y toda la experiencia laboral. Esa emisión del título en provisión nacional te lo dan recién y desde ahí tienes experiencia cero y desde ahí tienes que empezar a trabajar, sin importar que antes hayas hecho pasantías en el ámbito público o en el ámbito privado, sin importar que hayas desarrollado algún trabajo previo como auxiliar. Bien, creo que tenemos problemitas con el internet. Estamos con Gabriel Villalba desde la ciudad de La Paz, analista político, joven. Ha participado en muchas unidades institucionales del gobierno anterior y tiene mucha experiencia institucional en el análisis político. Mientras se recupera su audio, seguramente unos problemas de internet, vamos a estar interactuando con Elba. Pero previo a eso, Mireya, ¿cómo estás?
Bien, excelente. ¿Cómo está, cómo la está pasando en esta cuarentena? Pasando tiempo en familia, así que Qué muy bueno. bien. Sí, ok. Entonces vamos a continuar con Elba mientras Gabriel recupera su internet. Justamente él estaba hablando de la democratización del internet, ¿no? Como un bien esencial y se corta el internet porque en toda Bolivia tenemos problemas de internet. Y esa es una propuesta importante, Elba, el tema de la democratización del internet. No, Estos espacios son para eso, pues, ¿no? Entonces vamos a cederle la palabra a Elba, pero Mireya le va a hacer la pregunta correspondiente. Ya. La pregunta es, dice, ¿cuál debería ser el rol de la nueva Asamblea Legislativa según usted? Como candidata a bueno, senadora. bueno. Primero, respondiéndole anteriormente a Bustillo, nosotros tenemos como una propuesta el Ministerio de la Ciencia y la Tecnología, que precisamente hoy en la actualidad vivimos en una era digital, en una era tecnológica, y creemos que nosotros como bolivianos somos uno de los países que está un poquito rezagado en esa parte, así que sin duda alguna esa va a ser una propuesta de los candidatos, no solo senadores, también diputados de acá del departamento de Santa Cruz. Y bueno, yo creo que en respuesta a la otra pregunta que decía Mireya, ¿cuál debe ser el rol de los senadores o de la asamblea, de la nueva asamblea en este caso? Creemos de que de alguna manera nos ha faltado incorporar algunos sectores todavía, o en este caso, tal vez hablando un poquito del sector de la juventud. Los jóvenes creemos de que no nos hemos hecho escuchar en lo profundo, nos ha faltado inclusive hoy por hoy la socialización de esta ley, de la ley 342, que muchos desconocen. Entonces, esta ley inclusive carece de la política comunicacional. Hay leyes que, por ejemplo, son respaldados y son financiados por por el mismo Ministerio de Comunicación para que pueda ser socializado. Entonces, esta ley de la juventud no tenía ese presupuesto para que pueda ser socializado, y quizás esa ha sido una falta del desconocimiento de las juventudes, pero sin duda alguna queremos una asamblea más inclusiva, queremos una asamblea que esté del lado del pueblo, queremos una asamblea que esté conformado por una gran cantidad de jóvenes, si bien muchos jóvenes sé que están encabezando no solo en los partidos del movimiento, bueno, en el partido del movimiento al socialismo, también conozco muchos jóvenes que están incursionando en Comunidad Ciudadana, están otros en Fuerza para la Victoria. Entonces, vi una gran cantidad de jóvenes que creo que de alguna manera yo creo que van a representar muy bien este sector, considerando de que son los jóvenes, pues los conocedores del problema, ¿no? Entonces, esperamos que tengamos una asamblea realmente inclusiva, que escuche las necesidades y que esas necesidades puedan ser contrapuestos a través de las leyes. No olvidemos que los legisladores tenemos esa potestad, ¿no? De poder presentar, modificar, poder legislar. Entonces, no tenemos el rol quizás de poder presentar proyectos de construcción de puentes, presentar proyectos en favor de un alcantarillado, qué sé yo, que no son nuestras atribuciones, pero nuestras atribuciones van a estar encomendadas en nuestras responsabilidades, que son prácticamente legislar leyes. Entonces, con seguridad nos falta mucha inclusión, y creo que eso, muchos avances. Creo que hay leyes que carecen de vacío jurídico, como la ley 342, la ley 348, que es de las mujeres también. Entonces, quizás en estas partes lo que vamos a trabajar. Gracias, Elba. Gracias por la respuesta. Continuando, volvió nuestro invitado de la Ciudad de La Paz, Gabriel. Nos estaba hablando de la democratización del Internet y justamente vino una caída
del Internet. Mireya, ¿le puedes hacer la siguiente pregunta, por favor? Creo que estaba hablando de los profesionales Sí, junior. muchas gracias, se cortó. Sí. Sí, sí, justamente ahí el ciberpatrullaje parece que está haciendo bien su trabajo, me cortaron el internet, pero bueno, ya estamos de vuelta. Okay. Así que, pues bueno, sí, sin duda, las propuestas que se deberían trabajar en el legislativo, en la Asamblea Legislativa Plurinacional, debieran ser esta que les dije, la democratización del acceso al Internet, que sin duda el Internet ya constituye un servicio básico fundamental que tiene que ser democratizado. En Bolivia no ha sido democratizado y hay que ser claros, taxativos al decirlo, y pues se tiene que trabajar en ello. En función a también lo que les decía, la cuantificación de la experiencia laboral. ¿Desde cuándo se cuantifica la experiencia laboral? La experiencia laboral se cuantifica única y exclusivamente en Bolivia a partir de la emisión del título en provisión nacional. Es decir, que si tú has realizado pasantías, si tú has realizado cualquier tipo de trabajo antes de la emisión de tu título en provisión nacional, esa experiencia acumulada laboral no tiene el más mínimo valor para las instituciones públicas y privadas. Esto debiera cambiar. Se deberían generar las leyes pertinentes en el ámbito legislativo para que toda esa experiencia laboral acumulada previa a la emisión de tu título en provisión nacional sea efectiva y sea cuantificable, contada, gracias a las cuales los jóvenes nos postulamos algún cargo laboral, ¿no? Entonces, sin duda se tiene que trabajar en ello. Y otro rol, yo tuve la oportunidad de estar en Ecuador, en el Encuentro Latinoamericano Progresista de Juventudes, el año 2015, compartiendo con Rafael Correa, y se hablaba ya en Ecuador de una política de becar a nuestros mejores estudiantes en las mejores universidades del mundo. Becarlos en las mejores universidades del mundo en ramas específicamente técnicas que el país necesita un desarrollo específico en esas áreas. Por decirles, Bolivia, hasta antes de este golpe de Estado, estaba transitando un proceso de industrialización, por lo cual necesitábamos ingenieros especializados en explotación de litio, por ejemplo, en explotación e industrialización del petróleo, del gas natural, de nuestras reservas minerales, de nuestras reservas de biodiversidad, de nuestras reservas de agua dulce. A esos se debería becar a los mejores profesionales de las mejores universidades, en las mejores universidades del exterior, para que una vez culminada esa beca vuelvan al país y presten todos sus servicios en favor de la función pública, en favor de los sectores que en Bolivia hacen falta, profesionales altamente calificados, ¿no? Entonces, de esta forma también se valora el perfil profesional de los jóvenes en roles específicos de nuestra sociedad y nuestro país, por supuesto. Yo creo que esas propuestas tienen que ser tomadas por ELBA, socialismo, y podamos llevar a la Asamblea Legislativa, pues, propuestas concretas en favor de la juventud y en favor de la profesionalización también de calidad de nuestros jóvenes, nuestros mejores jóvenes profesionales. Bueno, Gracias, creo que concuerdo plenamente con lo que él dice de lo que yo llamo los profesionales junior. A todos nos ha tocado pasar, personalmente lo digo. Bueno, la segunda pregunta para usted sería, ¿cuáles son los 4 retos principales que va a afrontar la juventud boliviana en estos momentos? ¿Cuál cree usted? ¿Para Elba o para mí es la pregunta? ¿Para usted? Ya, bueno. Creo que hemos vivido un proceso de polarización altamente alto el año pasado con el golpe de Estado en Bolivia, y hay que decirlo categóricamente, hemos vivido un golpe de Estado en Bolivia. Estamos en un gobierno no legal, no legítimo y que no respeta los derechos humanos fundamentales, los derechos inherentes a los derechos civiles y políticos, los derechos inherentes a la libertad de expresión. Es más, el mismo ministro de gobierno dice, vamos a patrullar cibernéticamente, vamos a hacer rastrillajes. Bueno, estamos viviendo en un estado de no derecho, ¿no? Ante eso, creo que la juventud tiene la
oportunidad histórica de conciliar al país a través de un gobierno legalmente establecido y legítimamente electo. Necesitamos un gobierno en Bolivia legal y legítimo. Y ese gobierno solamente nos lo van a dar las elecciones generales. A partir de las elecciones generales y la composición de una asamblea legislativa en la que esperamos que el movimiento al socialismo tenga una mayoría, nuevamente la asamblea legislativa va a ser el órgano de deliberación de la sociedad civil transmutada a la sociedad política para generar, proponer todas estas leyes, todos estos proyectos que los estoy hablando, que los está hablando Elba, que los están tratando ustedes en sus foros, porque también durante muchos años la Asamblea se ha constituido en un ente de negociaciones casi secas, ¿no? No interpersonales. En la época neoliberal primaban los maletines negros para aprobar leyes. Durante el gobierno del presidente Evo Morales, en los últimos periodos legislativos, tampoco es que hemos tenido nuestros mejores cuadros políticos del movimiento al socialismo en la Asamblea Legislativa Plurinacional. No sé cuáles han sido los criterios para llevar a los diputados y senadores a la Asamblea Legislativa Plurinacional, ya que no han estado nuestros mejores cuadros, y eso hay que decirlo categóricamente. En las actuales listas veo también que no están nuestros mejores cuadros. En fin, la Asamblea tiene que ser el movimiento ciudadano y político para plasmar todo lo que venimos debatiendo desde la sociedad civil, ¿no? Superar este proceso de golpe de Estado que hemos vivido en Bolivia, entablar un nuevo pacto social a partir de las propuestas desde la juventud y desde los distintos sectores de la sociedad, y posteriormente los pilares tienen que ser educación, primero salud, economía, tecnología, y educación, que ya lo dijimos, de democratización del acceso al Internet, ¿no? Porque vamos a vivir, el próximo gobierno le va a tocar afrontar, pues, generar verdaderas políticas sanitarias, epidemiológicas, socioeconómicas para combatir lo que va a quedar del coronavirus, ¿no? Y también al próximo gobierno le va a tocar decidir si vamos a entrar a un proyecto político neoliberal de una economía de libre mercado, como lo que está pasando actualmente en Bolivia con el decreto 4272 y todos los decretos anexos que nos llevan nuevamente a una lógica mercantil, a una lógica donde prima lo privado por sobre lo público, o vamos a ver una economía social que ha demostrado su eficacia y su eficiencia a nivel internacional, como es el modelo económico de Luis Arce Catacora, ¿no? Creo que esa va a ser la disyuntiva histórica para poder pues plantear una nueva Bolivia que supere todo lo que hemos pasado el año pasado y estamos viviendo este año, además también desde el campo superestructural, porque el racismo, la discriminación, el clasismo han vuelto a ser exacerbados en Bolivia, ¿no? Y por eso los bolivianos estamos confrontados. Creo que tenemos que desarrollar también leyes y normativa, legislación en el ámbito superestructural. Superestructural es el cambio de la mentalidad que tiene la gente, cambiar ese chip mental para que el racismo, el colonialismo, las lógicas republicanas sean cosa del pasado, ¿no? Tenemos ese reto histórico como jóvenes y sin duda salud, economía, educación y tecnología son los pilares fundamentales del trabajo legislativo que se tiene que realizar en esta próxima gestión. Gracias. Gracias, Gabriel. Bien, estamos en este conversatorio, estamos escuchando, estamos conversando, estamos charlando. Hoy es día domingo, 5 de julio. Ayer fue el aniversario de la Fundación de Tarija. Le mandamos un saludo nuevamente a todos los tarijeños, jóvenes que nos sintonizan a través de su plataforma. Estamos con Gabriel Villalba, un joven analista desde la ciudad de La Paz, y estamos con Elba Borachi Cruz, candidata joven también por Santa Cruz. Y estamos escuchando sus pensamientos, sus lógicas acerca del contexto que estamos viviendo y de las posibilidades que tenemos en estas elecciones que se avecinan. Continuando, le toca ahora responder a Elba, Mireya, desde la ciudad de Valle Grande, que nos acompaña. Le puedes hacer su pregunta correspondiente. Ya, dice, con respecto a la educación, ¿hasta dónde cree usted que vamos en esta pandemia? Bueno, creo que el ámbito educativo es un tema latente en la actualidad, puesto que no hay hay diferentes posiciones. El tema educativo ahorita está siendo tocado también por los padres,
por los padres de familia con una posición muy diferente a la de los maestros, y ahí vemos también a la de los dueños o en este caso los centros educativos. Entonces creo de que de alguna manera tiene que llegar a una misma idea, a tratar de ver una conciliación, tal vez, aunque siempre se va a tratar de ceder entre ambos, ¿no? Pero es fundamental, ahora mismo vemos de que están paralizados y es una preocupación para muchos de nosotros, que se ha visto de que algunos docentes, hablando tal vez en el ámbito de los centros escolares de primaria y secundaria, algunos han podido realizar sus clases vía el internet, que hablaba Gabriel Villalba, y que es fundamental, ya que ahora sí lo hemos visto, de que juega un rol importante para el avance en diferentes sistemas, pues no solo el sistema educativo, ahí tenemos el sistema de salud también, que es fundamental. Entonces es la preocupación de todos, creo, porque muchos estudiantes no han podido asistir por esta pandemia, pero también un padre, pues siempre su requerimiento va a ser de que no pierda a su hijo un año escolar, y está ahora mismo con esa posición. También los centros educativos privados no quieren perder el tema económico, pero creo que deberíamos de alguna manera sobrellevar esta situación. En el ámbito educativo nos falta mucho cambiar nuestro sistema, yendo un poquito al sistema universitario. Es un sistema muy tradicional, que no hemos podido romper esos esquemas, y de alguna manera los resultados se han visto, ahí están los rankings de las universidades en Latinoamérica, ni siquiera aparecemos en el ranking número último. Entonces, creo que esos son los resultados de lo que no se ha podido trabajar. Son universidades autónomas. Creo que en el ámbito económico han podido predisponer de todos los recursos, sin embargo, no se ha podido modificar en la actualización, no ha podido acompañar las universidades al avance que estaba atravesando el país. Creo que nosotros, como Movimiento al Socialismo, estamos en base o caminando a la industrialización. Sin embargo, tenemos estudiantes o tenemos carreras, que aún no están desarrollando para poder salir o sacar profesionales que puedan responder a lo que nosotros requerimos. Somos un país de reserva de litio, y tampoco tenemos carreras que acompañen para que puedan desarrollar o industrializar estas reservas que tenemos. Entonces, ese es el rezago, ¿no?, que está pasando en el ámbito educativo. Pero si nos vamos un poquito más allá, recordemos que nuestro presidente Morales, Evo Morales, ha sido un indígena, hablando un poquito del lado de que a veces para el ámbito político, para el manejo de la administración pública, no necesariamente requerimos profesionales expertos. Compartiendo la historia de nuestro presidente Evo Morales, un indígena sin tener la posibilidad y el acceso a una educación universitaria o académica, nos ha demostrado que realmente se puede sacar un país adelante. Y con esto no quiero decir o quiero fomentar a que no vayamos a prepararnos. Es importante la preparación, pero sin duda alguna también tiene mucho que ver el bien común, pensar, sobre todo sobrellevar nuestros principios básicos, nuestra moralidad. Y nosotros como candidatos decíamos de que un gobierno que proponga cero corrupción, creo que no va a haber, y no es posible, siendo realistas, cero corrupción. Lo que sí proponemos es ser cero tolerantes. Entonces, creo que es fundamental, ¿no?, la educación. Pero en el ámbito político, tocando ahora en el ámbito político, nos han demostrado nuestro máximo líder exponente, que no solo es un líder nacional, tomando en cuenta que es un ícono internacional, porque realmente ha incluido sectores
que vienen luchando en otros países que hasta ahora no son incorporados dentro de la constitución política del Estado. Imagínense, somos el único país, Estado plurinacional de Bolivia, que incluye a todos los actores que habían sido miles de años. Entonces creo que tenemos que en el ámbito de la salud, a pesar de que muchas veces la oposición y la derecha no ha reconocido, ¿no? Y han manifestado de que solo nos hemos dedicado a hacer canchitas, a realizar infraestructura, que no ha servido para nada, sin lugar a duda. Creo que eso lo hemos desvirtuado con información de que se ha hecho 3 veces más de lo que se ha venido haciendo en 180 años. Creo que esos son los resultados y creo que este país tiene que continuar con el proceso que se venía transformando, no solo en un ámbito, sino que también ha sido una inclusión multidireccional. Gracias, Elba. Gracias por la respuesta. Mireya, seguimos con las preguntas. ¿Hay más preguntas? La candidata a senadora hablaba sobre la ley del acoso político. ¿Cómo cree que estamos ahora en ese sentido? Bueno, la ley del acoso político hacia la mujer en realidad es una ley que respalda a las mujeres, ¿no? Actualmente todavía no se ha erradicado y creo que es una lucha constante que debemos tener en esta parte. Una ley a veces no erradica pues el problema, ¿no? Las mujeres constantemente, bueno, en mi caso, y sé que en el caso de muchas mujeres no solo es una lucha de ser mujer, sino que también llevamos el otro papel de ser jóvenes. Muchas veces los jóvenes, inclusive hablando 10 años atrás, no eran escuchados, ni siquiera prácticamente ser tomados en cuenta, peor tomar decisiones. Entonces, imagínense, luchar por el rol de ser joven, que tener ese antecedente de que pues los jóvenes no nos toman en cuenta porque no, por lo que decía quizás anteriormente Gabriel, ¿no? Que prácticamente vivimos en una sociedad adultocentrista. Entonces, tal vez viéndonos de esa manera no hemos sido tomados en cuenta y peor siendo mujer, es una lucha que lo venimos haciendo recientemente. Creo que debemos avanzar todavía, creo que hay muchas falencias y todavía hay que esperar porque hasta ahora tenemos muy pocas denuncias ejecutoriadas, entonces deberíamos todavía darle un poquito más de institucionalidad, darle un poquito más de recursos económicos para la prevención ante las denuncias que se realizan, y esos son los desafíos que tenemos, sobre todo los legisladores. Gracias, Elba. Bueno, yo me quiero salir un poco de contexto de todo esto de la juventud. Quiero hacerle una pregunta a Gabriel Villalba. Yo pienso que usted está al tanto de la situación que está pasando ahora en Cochabamba con la situación de Caracara. Pudimos ver en las noticias de lo que la Unión de la Resistencia Cochala está haciendo, cortando los suministros de agua, están tapeando las alcaldías. Yo quiero conocer su punto de vista de usted hacia ese tema. Bueno, es lo que les decía al principio de mi intervención. Han vuelto esas lógicas de organización violenta del año 2008, de la media luna, ¿no? Y prueba de ello, ustedes recordarán, ustedes lo han vivido más que nosotros, la Unión Juvenil Cruceñista, que es lo que hacía los desmanes, la violencia que generaba en Santa Cruz. Esa misma lógica de organización es la que tiene Resistencia Juvenil Cochala. Es un grupo paramilitar que abiertamente lo ha dicho, mediante audios que se han filtrado, abiertamente lo han dicho, y estamos coordinando con autoridades del gobierno y estamos haciendo seguimientos con helicópteros y tenemos listas municiones en hangares. Lo han dicho ellos públicamente, yo solamente me estoy refiriendo a sus audios filtrados, ¿no? Entonces, estamos volviendo a esa lógica de grupos violentos de orden fascista
que realizan esta clase de actos violentos hacia sectores donde está acumulada la militancia o muchos adeptos del movimiento al socialismo. Por ejemplo, y no solamente pasa en Caracara, pasa en el trópico de Cochabamba, pasa en la ciudad del Alto. Sale el ministro de Gobierno, Arturo Murillo Prijic, a decir, van a ser una suerte de atentados, estos masistas, salvajes, violentos, y a las pocas horas, ni siquiera al día siguiente, a las pocas horas casualmente, yo no creo en las casualidades, pero casualmente se realizan actos violentos en los lugares donde había especificado el ministro, ¿no? Entonces esto nos lleva a la conclusión lógica, pensar que el propio gobierno está realizando autoatentados para, pues, validar su hipótesis y hacer una utilización abusiva de los actos coercitivos y coactivos del Estado, como lo está haciendo actualmente en Caracara. ¿Qué ha sido la masacre de Sacaba, la masacre de Sencata? Son masacres que están especificadas y documentadas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya se ha pronunciado también el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Son situaciones, masacres que el gobierno de facto de Yanine Áñez, el ministro Arturo Murillo Prijic, el ministro de Defensa López, van a tener que responder, ¿no? Y lo que están haciendo actualmente en Caracara responde a esa lógica, a esa estrategia de criminalizar a la militancia del movimiento al socialismo, tildarla de terrorista, tildarla de violenta y ejercer a través de los aparatos coercitivos y coactivos, la policía y los militares, la reacción más dura y brutal para validar esa su hipótesis. Recordemos que el gobierno de facto de Yanine Áñez los días contados. Creo que elecciones no se desarrollan el 6 de septiembre. Y una de sus estrategias, una pieza clave en ese andamiaje, es precisamente generar la violencia. La violencia que han generado en Sacaba, la violencia que han generado en Sencata, atentos a ello, y velar fundamentalmente por los derechos humanos fundamentales que están siendo violados por los policías y los militares, y bueno, respaldar desde acá a la gente de Caracara, que lo único que está pidiendo es un problema que ellos tienen de muchos años. Recordemos que Caracara es un botadero municipal, y también el problema del acceso al agua potable. Es un problema que no lo han podido resolver y están en todo su derecho de plantear una demanda, ¿no? Ellos están demandando eso, pero los están criminalizando por una demanda totalmente justa, legal y de reivindicación. Entonces, sin duda tenemos que estar atentos a lo que acontezca, no solamente en Caracara el día de hoy, sino lo que va a acontecer, todos los sucesos políticos hasta el 6 de septiembre. La intencionalidad política del gobierno de Yanine Áñez, del gobierno de facto de Yanine Áñez, es que no se desarrollen las elecciones en septiembre. Y para ello va a utilizar la pandemia, pero también va a utilizar estos hechos violentos. Gracias, Gabriel. Bien, Mireya, ¿hay más preguntas? Ya no hay más preguntas. Ok, entonces, entrando a la parte final, vamos a hacer una recapitulación de lo que hablaron nuestros invitados, pero voy a aprovechar que tenemos un invitado de la ciudad de La Paz para poder hacer una pregunta. Querido Gabriel, mi pregunta es la siguiente. Vamos a hablar de la correlación de fuerzas, ¿ya? Sabemos que en la historia reciente de Bolivia ha venido pasando por sucesos importantes donde los movimientos conservadores han ido empoderándose y los movimientos progresistas se han ido debilitando en las diferentes coyunturas en esta historia reciente. Hablemos del incendio de la Chiquitanía, hablemos del golpe de Estado que pasó, y ahora viene una pandemia. La correlación de fuerzas, te pregunto, antes, ¿ya? Y ahora en el después, ¿cómo queda? ¿Cómo se posiciona esa correlación de fuerza teniendo en cuenta estas variables que hemos estado viviendo y mucho más en este contexto de pandemia? En tu análisis, en tu lógica, en tu pensamiento, ¿cómo ves la nueva correlación de fuerzas? Bueno, lo que les decía al principio, ¿no? Creo que hay que saber diferenciar el ámbito de lo que siempre nos hablaba Antonio Gramsci. Recordemos, Gramsci, fundador del Partido Comunista Italiano, gran marxista de las superestructuras, nos hablaba de la sociedad civil y la sociedad política. En Bolivia ha habido una disputa de la sociedad civil y de la sociedad política, y
y sin duda, actualmente están totalmente desprestigiados todas las élites, todos los políticos tradicionales. Camacho, porque Luis Fernando Camacho representa una tradición oligárquica que deviene del Comité Cívico Pro Santa Cruz, vinculado a las logias Toborochi, a las logias de los Caballeros del Oriente. Entonces no es un personaje nuevo en la política, ¿no? Y su forma de hacer política tampoco pues reciente, tampoco es nueva, es una novedad. Creo que la gente, la población está cansada de estos que le están brindando actualmente con un pasado, viejo, obsoleto, que no tiene razón de ser y que es anacrónico con los tiempos. Existe sociedad civil, política. Bien, Hola, estamos en hola, este ¿me conversatorio. escuchan? Hay problemitas, sí, hay problemitas, pero continúa, querido Gabriel. Te escuchamos, Gabriel. Desde la ciudad de Perdón, La Paz nos acompaña Gabriel. sí, son problemas de acá de mi internet, pero bueno, eh, les decía que Gabriel, perdón la que te corte. sociedad, y esta sociedad civil está del régimen de facto, ya se ha llevado al caos económico y político, ¿sí? Bueno, creo que el internet se cayó. Continuamos entonces. Bueno, hemos llegado ya a la parte final, al cierre. Eh, estamos en este sexto conversatorio, domingo 5 de julio. Nos acompañó un invitado especial de la ciudad de La Paz, Gabriel G. Villalba, analista político internacional, joven, muy capaz, muy carismático, y nos habló de su punto de vista sobre este momento que estamos viviendo, y nos acompañó también desde la ciudad de Santa Cruz, Elba Guarache Cruz. Ellos hablaron, haciendo una recapitulación sobre la política de la juventud, pero específicamente crear el Ministerio de la Juventud para que la juventud tenga representatividad. Se habló también de posicionar el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Se habló también de democratizar el Internet. Se habló también de que la juventud tiene que ser conciliadora en este proceso, ¿ya? Para poder posicionar un gobierno legítimo y legal. Entonces, se habló también de que el padrón electoral es cerca de un tercio, ¿ya? De jóvenes que comprenden entre 18 y 28 años de edad. Se habló de la ley de la juventud, ¿ya? Y se hicieron muchas preguntas respecto al rol de los jóvenes en Bolivia. Entonces, hemos conversado, hemos charlado. Querida Elba, tu despedida final y un saludo. Bueno, pues tal vez un poquito continuando con lo que decía Gabriel. En realidad el gobierno pues va a poner ahora mismo, ya sabemos que el 31 de julio de este mes recién están llegando las pruebas masivas, entonces con seguridad van a tratar de parar las elecciones y que no se lleve adelante, ¿no? Quizás ahora sí recién van a hacer pruebas del COVID para detectar. Seguramente nos estarán mostrando en los próximos días grandes cantidades de contagios, porque sí van a hacer pruebas. Otra de las opciones es deshabilitar al movimiento al socialismo, en este caso, o bien, si no es el candidato a la presidencia, que es Lucho Arce, con seguridad va a tener que ser a la sigla del movimiento. Entonces, creo que estamos preparados para estas situaciones que van a atravesar y para lo que se pueda venir. Hemos estado viendo la brutalidad de los jóvenes en cara a cara. Entonces, que el mismo gobierno les ha dado inclusive las indumentarias, les han regalado motos para que realicen este tipo de acciones. Yo creo que estamos llegando
a los límites de lo que se podría esperar de un gobierno de facto. Entonces, creemos de que como movimiento al socialismo estamos meditando esta realidad que podría pasar, que son prácticamente la masificación de pruebas para decir de que tenemos un gran porcentaje de contagiados y no vamos a poder llevar, o la persecución no solo de políticamente hablando de Lucho Arce, sino que también de otros candidatos que son de Cochabamba y que son jóvenes y que ahora están siendo perseguidos. La libertad de la expresión ha sido cortado, no solo de la ciudadanía, los medios masivos actualmente responden a los intereses políticos de los actuales gobiernos. Entonces, estas situaciones que hemos atravesado creo que nos ha abierto los ojos a muchos jóvenes que a veces es la verdadera dictadura que se vive, y precisamente es por no informarnos, porque quizás a los jóvenes hoy en día nos interesa más la moda, tener un teléfono último modelo, quizás la televisión basura nos consume y no tenemos esa voluntad de poder prepararnos, de poder conocer un poquito la historia de lo que ha sido antes, sin ir una historia lejana hablando de décadas o siglos. Estamos a la vuelta de lo que ha pasado y la transformación que se ha logrado con el presidente Morales. Y bueno, también el tema de las redes ha sido una debilidad para el movimiento al socialismo. Supieron utilizarlo muy bien en su momento la oposición y supieron ingresar a la mentalidad y poder manejarlos a los jóvenes a través de estas redes sociales, ya que los mismos jóvenes muchas veces dentro de las áreas rurales no tienen este acceso. Sin embargo, creo que esos son los retos que debemos asumir o deberán asumir nuestras próximas autoridades. Yo quiero despedirme quizás con esta frase que más o menos dice de que el derecho a la salud no es un derecho contrapuesto al derecho a la democracia, al derecho político. Entonces, como tal, creo que hoy día, hoy domingo 5 de julio, en la República Dominicana se han llevado las elecciones con todas las medidas de seguridad y por ende tenemos que ir a determinar el rumbo de este país. Y los jóvenes vamos a poder ser parte de ese factor fundamental que va a dirigir el rumbo de nuestro país. Entonces, creo que en esa parte insto a la comunidad juvenil a que de alguna manera pongámonos en la conciencia, veamos un poquito la realidad de lo que está pasando y no nos dejemos manipular por lo que nos muestran a través de las redes sociales, la televisión, o lo que nos dicen nuestros amigos, o el modismo que aparece, que ser masista a veces es identificado con la ignorancia, con la discriminación, con ser colla y con un montón de modismo o términos que lo asemejan ya de entrada con algo negativo que ellos no pueden aceptar. Entonces, creo que más allá de eso está el derecho de lo que nosotros tenemos. Creo que está resguardar la institucionalidad que hemos venido logrando y hemos venido luchando y nuestros anteriores jóvenes han venido construyendo. Somos un país que tiene una democracia muy joven y por ende creo que debemos seguir llevando adelante esta lucha que lo han venido realizando. Eso sería Rodrigo Bustillos, muchas gracias, y también a los diferentes panelistas que nos han estado acompañando. Gracias, Elba, gracias. Bueno, estamos ya en el cierre, querido Gabriel. Voy a pedirte que tu mensaje final y tu despedida, por favor. Ese mensaje que vaya hacia esa juventud que nos está escuchando, hacia esa juventud vigorosa, carismática, ya que está viviendo y que está viendo este contexto actual. Tu mensaje hacia esa juventud, querido Gabriel, y tu despedida, por favor. Perfecto, sí, definitivamente el ciberpatrullaje está haciendo su trabajo, ya me han cortado varias veces el internet, pero bueno, saludar esta iniciativa, Rodrigo, saludar también a Mireya, ¿no? Mireya, compañera sí. Mireya, compañera Elba,
pues un placer compartir con ustedes, compartir con su organización. Creo que el desafío de la juventud, ya han sido engañados, mucha juventud urbana ha sido engañada por estos políticos tradicionales, Tuto Quiroga, Carlos Mesa, Camacho, Umari, y han sido manipulados, y han encumbrado en el poder a un gobierno desastroso, caótico, como es el gobierno de facto de Yanine Áñez. El desafío que tiene la juventud es el de, ya lo han vivido, ya lo han palpado, ¿qué ha sido el gobierno de Evo Morales con esos 14 años de bonanza económica y de grandes réditos para la juventud y para toda la sociedad? Versus esos 8 meses del régimen de facto que no ha tenido reparos en sacar a los militares y a los policías a reprimir a nuestros hermanos. Si comparamos esos dos modelos, estamos solamente en la decisión de esos dos caminos. O volvemos al neoliberalismo más duro, que nos ha llevado a la miseria de nuestro país, o nos encaminamos hacia un modelo post-neoliberal, a un modelo que nos plantea una alternativa social, económica, política y además económica exitosa, como ha sido el modelo económico de Luis Arce Catacora, ampliamente galardonado por la CEPAL, el BID, el Banco Mundial, la ONU. Creo que esa es la verdadera disyuntiva, ¿no? O volvemos al pasado neoliberal viejo de miseria y de pobreza, o nos planteamos un futuro mejor que tiene que tener como pilares fundamentales la salud, la vida y la economía. Simplemente eso. Muchas gracias, querido Gabriel. Ok, hemos llegado ya al final de este conversatorio. Muchas gracias a todos los que nos sintonizaron a través de sus plataformas digitales. Estuvimos esta noche desde la ciudad de La Paz con Gabriel Villalba, joven, profesional, analista político nacional e internacional. También nos acompañó desde Santa Cruz Elba Huarachi Cruz, candidata jovencita de la ciudad de Santa Cruz por Juventudes, y nos acompañó desde la ciudad de Valle Grande, la doctora Mireya. Este fue un conversatorio. Recordarle que también en otras charlas estuvimos con el licenciado Arce Catacora, con Adrián Salvatierra, con Nils Quinteros, estuvimos con Brenda Segovia, con el presidente de YPFB, Oscar Barriga, y estuvimos con muchos otros actores. Y me gustó, esto fue distinto, querido Gabriel, querida Elba, me gustó porque hicimos un cruce. Esta es una síntesis, si ustedes se dan cuenta, de la nueva generación que tiene la principal fuerza. Esta es una síntesis. Elba Huarachi, una candidata académica. Tenemos a Mireya de Valle Grande, profesional, doctora. Tenemos a Gabriel. Y ese es el norte. Esa es la ruta hacia donde debemos ir. Las propuestas, el pensamiento crítico que queremos sembrar deben salir de esta nueva generación, de la primera fuerza de Bolivia y del país. Ok, entonces yo me despido. Muchas gracias nuevamente, querido Gabriel. Gracias por acompañarnos. Elba, yo los invito, se animan de aquí a 2 semanas o 3 semanas a una nueva charla. Lo hacemos un poquito, le cambiamos el formato, invitamos a 1 o 2 invitados. ¿Se animan, Gabriel y Elba? Por supuesto que sí. Agradecerte una vez más, Rodrigo, Mireya, Elba, ha sido para mí un placer, y cuando ustedes dispongan, yo siempre presto a participar en sus foros. Ok, entonces están comprometidos, lo hacemos esta vez, y ya el siguiente lo hacemos un poquito ya más cruce de ideas y vamos formando lo que siempre queremos, ¿no? El pensamiento crítico y la formulación de ideas. ¿Por qué? Porque se viene un proceso complejo y complicado, pero la juventud es la que va a conciliar, es la que va a proponer el cambio y la solución en este hermoso país que tenemos. Mañana tenemos ya un nuevo tiempo en Santa Cruz, Mireya, Elba, ¿cierto? Así que volvemos a una cierta normalidad. Es importante decir que con todos los cuidados de bioseguridad debemos cuidarnos, ser responsables, ¿ya? Y entrar a la normalidad en busca del trabajo. Muchas gracias a todos los que nos sintonizaron. Muchas gracias a todos. Hemos llegado al final. Muchas gracias. Gracias a la página Rebeldía Popular, a todos los organizadores, al equipo técnico, a Manuel, a Jason, a Natalie, a todos, muchas gracias. Será hasta en otro conversatorio. Hasta luego.